Muy buenas tardes a todos los presentes, ingeniero Edwin Kohler, y a todos los presentes, doctores, ingenieros, estudiantes y público en general. Tengan todos una cordial bienvenida al evento más importante en lo que se refiere a ingeniería vial. Estamos hablando de la sexta edición de la ExpoCon Vial Perú, en esta edición en formato virtual. Demos la cordial bienvenida al PhD Erwin Kohler, quien es el encargado del simposio de caminos titulado Superficies de carreteras, exigencias actuales y futuras y cómo hacer que los pavimentos las cumplan. Quien tendrá a cargo el presente simposio es ingeniero civil y magíster en ciencias de la ingeniería, con estudios de postdoctorado en Illinois antes de incorporarse al Centro de Investigación de Pavimentos en la Universidad de California, en Davis y Berkeley. Trabajó casi 10 años en una firma de consultoría, donde fue el fundador de la región CASA, Central América y Sudamérica, abriendo las divisiones de consultoría y equipos y servicio técnico de la compañía. Ha dirigido proyectos de consultoría en numerosos países para aeropuertos, carreteras y calles de ciudad. Ha publicado también más de 50 artículos científicos en ingeniería de pavimentos, expositor en conferencias internacionales, involucrado en varias organizaciones relacionadas con pavimentos a nivel mundial, regional y nacional. Además, es cofundador del grupo 3IPE, con ingenieros en Chile, Perú y El Salvador. Al cabo de la exposición, aquellas preguntas planteadas por el público serán absueltas por el expositor. Sin más que añadir, doy paso al PhD Erwin Kohler, quien es el encargado del tema a tratar. Adelante. Perfecto. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Efectivamente, voy a hablar de superficies de carreteras, las exigencias actuales y futuras y cómo hacer que los pavimentos que construimos en las carreteras cumplan esas exigencias. Los temas que espero cubrir en los próximos minutos son los siguientes. ¿Qué esperamos de las superficies de carretera? El IRI, ¿cuánto entendemos del IRI? La textura, ¿por qué importa? La fricción, ¿cómo se debe controlar? El ruido, ¿hacia dónde vamos con el tema del ruido en carreteras? Y vamos a hablar un poquitito de la reflectancia. Lo que esperamos de la carretera es que nos sirva a los propósitos de desplazarnos. Queremos poder tener viajes que sean suaves, en los que dentro del vehículo no vayamos rebotando de un lado a otro. Y ese vehículo puede ser un automóvil, pero también un camión o un bus. Queremos que esa superficie sea suave. Por otro lado, queremos que el vehículo no se dañe, que no vayamos a caer en los baches, y si queremos frenar o detenernos, la superficie de la carretera nos permita hacerlo, no vayamos a resbalar. Y en general queremos que la ruta sea cómoda y segura cuando recién se ha construido, cuando la abrimos al tráfico, pero que también permanezca así por muchos años, que no cambie su condición, que no se deteriore muy rápido. Esas son algunas de las cosas que esperamos de las superficies de carretera. Esta fotografía la vi en el diario hace unas semanas atrás y en realidad nuestras superficies pavimentadas las pensamos para vehículos. Aquí esta fotografía viene de Madrid, en que debido a la pandemia la gente había salido a las calles y están usándola en bicicleta y en otro tipo de vehículos menores, pero en general construimos nuestras superficies pavimentadas para servir a los vehículos. El primero de los temas, entonces, es esto del IRI. Estoy seguro que la mayoría de los que están aquí han escuchado y saben más o menos bien de qué se trata el IRI. El IRI es el Índice Internacional de Regularidad en español. En inglés, el International Roughness Index, que es un indicador o un índice que fue inventado a mediados de los años 80. En particular, el primer paper es del año 86.
Y lo que hace este indicador es estandarizar la medida de la regularidad superficial de los caminos. ¿Ya? Para medir el IRI, lo habitual es medir en cada una de las huellas por donde pasan los neumáticos de los vehículos. Entonces, huella izquierda, huella derecha, y el promedio del IRI en cada huella lo reportamos como el IRI de la pista o carril. Esa fotografía, tomada hace un par de días atrás, muestra un perfilómetro láser. Un perfilómetro láser es algo que se agrega al vehículo y permite hacer estas mediciones de IRI de alto rendimiento. Entonces uno puede recorrer cientos de kilómetros en un día y medir cómo está el IRI. El IRI se expresa en unidades de distancia dividido por distancia. Típicamente en el Sistema Internacional de Unidades es en metros por kilómetro. En Estados Unidos utilizan la unidad de pulgadas por milla. Y lo que significa esta cantidad asociada a metros por kilómetro, en realidad es cuánto es lo que sube y baja un pasajero dentro de un automóvil estándar, tiene unas constantes de amortiguación y de resorte y unas masas asociadas a la carrocería. Entonces, un vehículo virtual estandarizado, que si lo hacemos circular por sobre una superficie conocida, medida, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuánto sube y cuánto baja por kilómetro sumado, eso es el IRI. Pero hay que distinguir que aunque el IRI es una simulación a 80 kilómetros por hora, es decir, a 50 millas por hora, que es lo mismo, no importa a qué velocidad se mide. Ese es un mito que muchas veces nos preguntan cuando hacemos nuestras mediciones, de si el IRI se debe medir a alguna velocidad particular. Y la respuesta es no. Uno puede medir con equipos de bajo rendimiento a una muy baja velocidad, o equipos de alto rendimiento, como la fotografía que yo recién mostraba. Entonces, no importa a qué velocidad medimos el perfil del camino, porque una vez que el perfil está medido, se calcula el IRI. Es importante entender eso, que son dos cosas relacionadas, pero que no son lo mismo. Se mide el perfil y después de medirlo, se calcula el IRI. Cuando hablamos de un camino con IRI alto, esto es más o menos lo que significa. Un camino irregular. No significa, cuando hablamos de rugosidad, que sea áspero al tacto. Significa que el vehículo va rebotando, sube y baja, porque el perfil no es regular. Entonces, yo recién decía que no es lo mismo el IRI que el perfil. El perfil se mide con diferentes tipos de instrumentos y es como, pensándola en topografía, se miden las elevaciones a lo largo de una cierta distancia. Y con el perfil medido luego se hace este cálculo que nos entrega el valor del IRI en metros por kilómetro en intervalos o distancias conocidas. Típicamente el IRI de 100 metros o el IRI de 200 metros o el IRI de 1 kilómetro, y luego uno los puede promediar para reportar el IRI desde un cierto punto kilométrico hasta otro punto kilométrico. Otra pregunta que sale habitualmente respecto al IRI es, en caminos de montaña, puede haber un pavimento muy bien construido, pero si la geometría de la ruta es complicada, ese camino va a tener por sí mismo un nivel de IRI teórico que puede hacer exceder los umbrales y que no es culpa del pavimento. Para explicarlo mejor, si se desarrolla el peralte en un camino muy rápido en una curva, es decir, una de las huellas sube y luego baja en unos pocos metros, el equipo medidor del perfil va a detectar esto que sube y baja. Y aunque el pavimento haya quedado muy bien construido, va a revelar un valor del IRI que podría no estar cumpliendo las exigencias. Como decía yo recién, se puede medir con distintos equipos. Hay equipos láser y hay otros equipos más lentos para medir el perfil. El de esta es un equipo que se llama el Sur Pro. Es el equipo actualmente en el mercado que mide el perfil de superficies pavimentadas
con la más alta precisión. Se utiliza para varias cosas. Una es para medir el IRI de un camino, pero como es a velocidad de caminata, no es adecuado para medir cientos de kilómetros en un día, pero sí se utiliza para evaluar la calidad de la construcción. Es decir, cada día que se está pavimentando, se puede recorrer ese tramo con el Surpro y saber el IRI que hemos obtenido en ese día. Y si no está bueno, hacer los ajustes necesarios para que el siguiente día de pavimentación el IRI sea más bajo. Este equipo, además de medir el IRI durante la construcción de caminos, en la pavimentación, se puede utilizar para otros propósitos, porque lo que entrega es el perfil medido con muy alta precisión, y el cálculo del IRI es una de las cosas que se puede hacer. Pero, por ejemplo, lo utilizamos en pavimentos aeroportuarios para medir el perfil transversal, que con equipos láser no se puede porque necesitamos avanzar más rápido con los equipos láser. Pero un perfilómetro Surpro sí se puede utilizar en aeropuertos para medir el perfil longitudinal y el perfil transversal. También se utiliza para evaluar pavimentos en pisos industriales. Ahora, no es mi intención hacer publicidad de empresas, de fabricantes de maquinaria, pero quiero reforzar el punto de la importancia de tener un IRI bajo de construcción. Es decir, cuando estamos recién haciendo el camino, que comience la vida de este pavimento, que probablemente va a estar en servicio por 20 años, 30 años o más, que comience esa vida con el IRI más bajo posible. Lo que muestra esa fotografía es un implemento del fabricante Vogele de Wirtgen para pavimentadoras asfálticas. Lo que tiene esa pavimentadora es esta viga muy larga, de más de 13 metros de largo, con sensores adelante, al centro y atrás. Eso le permite a la pavimentadora conocer el perfil de lo que hay y pavimentar de la manera más regular posible. ¿Ya? Ahí se aprecia desde otro punto de vista estos sensores que se agregan a la pavimentadora con el propósito de, al pavimentar, obtener el IRI lo más bajo posible. Pero no solo en las pavimentadoras asfálticas, sino que también en las pavimentadoras de concreto o hormigón. Hay otro tipo de sensores que permite conocer el IRI del camino recién pavimentado. Estos son sensores de ultrasonido y que van reportando directamente el IRI a medida que van pavimentando. Y esto ha ganado mucha popularidad en los últimos años porque le permite al jefe de obra y al operador de la pavimentadora saber cómo ajustar su máquina en el proceso constructivo de manera de evitar irregularidades que después se vayan a reflejar en el IRI. Entonces, las mejores empresas pavimentadoras se preocupan de que sus máquinas entreguen el pavimento recién construido con el más bajo IRI que se pueda. En estas fotografías, lo que muestra la primera fotografía, la del vehículo, es una barra donde están los sensores láser que permiten medir el IRI. La siguiente fotografía es un detalle porque es un sensor láser y un acelerómetro que es el que nos permite calcular las elevaciones y conocer el perfil. Pero además, estos equipos perfilómetros láser, cuando tienen varios sensores en la viga, permiten medir el ahuellamiento, que es otra característica superficial de los pavimentos, es decir, si se han marcado las roderas, y si es pavimento rígido, también medir el escalonamiento. Entonces, son cosas adicionales que se pueden obtener cuando se hacen mediciones del IRI con un perfilómetro láser, si es que tiene los sensores adecuados. Y entonces, de una pasada se obtienen varios indicadores. Es muy importante, y quiero resaltar eso, que un camino comience su vida con un IRI bajo. Si no, entonces ese camino va a necesitar mayor mantenimiento. Tratar de sujetar, por decirlo de una manera, sujetar el IRI y que no vaya aumentando es costoso y no es amigable con el medio ambiente porque vamos dando muchas rehabilitaciones, quizás recapeos, capas adicionales. Todo eso se podría evitar en parte si es que logramos que el IRI inicial de un camino sea bajo.
Y un IRI alto impacta en los costos de operación de los vehículos, impacta en el consumo de combustible. Entonces, desde un punto de vista de sustentabilidad o medio ambiente, si el IRI quedó malo, es decir, un IRI alto, los vehículos, cada uno va a consumir un poquito más de combustible, pero eso tiene un impacto grande cuando se considera la cantidad de vehículos que pasa por cada camino, cada pista, cada día, cada año. Eso era respecto al IRI, el primer indicador del cual quería hablar. El segundo indicador de la superficie de carretera es la textura. Y vamos a ver un poco por qué importa y qué tipos de textura hay. Hay texturas que nos importan. La microtextura del pavimento y la macrotextura. Son dos cosas separadas, pero a veces se confunden o no están claras. Y eso ocurre a todo nivel, de ingeniero de pavimento a la agencia encargada de vialidad. Hay confusión respecto a la micro y la macrotextura. La macrotextura, ¿verdad? Abajo, es la que resulta del espacio que queda entre los agregados de la mezcla en la superficie. Pero si miramos cada uno de los agregados, las piedrecitas, los áridos, ese material, esa piedra, tiene una microtextura. Si tratamos de definirlo, la macrotextura está en el orden 50, no, eso no está bien, 50 milímetros, más bien 5 milímetros para la macrotextura y el orden de 0,5 milímetros para la microtextura. Cuando hablamos también de macrotextura, actualmente se hace una distinción entre lo que es una textura o una macrotextura positiva y una macrotextura negativa. Positiva es cuando desde un cierto plano de referencia, que es más o menos evidente, las piedrecitas o los áridos protruden, no sé cómo se dice en español, aparecen, se levantan, están por encima de ese nivel. Texturas negativas son aquellas que nos permiten tener un nivel plano arriba y tienen algunas ventajas, por ejemplo, en la producción de ruido, la emisión de ruido de las ruedas cuando están en contacto, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pavimentos que no tengan macrotextura son un peligro, porque la macrotextura, su principal función, es permitir la evacuación del agua bajo la rueda. Entonces, si tenemos la rueda, no sé si se puede ver mi cursor mientras yo lo muevo aquí, pero en la imagen que está arriba a la derecha, es una rueda, y si hay agua acumulada en la superficie, cuando esa rueda presiona contra la superficie, si hay macrotextura, entonces el agua va a ser evacuada y la rueda va a permanecer en contacto con la superficie del pavimento. Pero si no hay estos canales de evacuación del agua, entonces la rueda va a perder el contacto con la superficie pavimentada y va a estar avanzando sobre el agua, lo que es un fenómeno que se conoce como hidroplaneo. Y si la rueda está experimentando hidroplaneo, no puede frenar ni controlar su dirección. Entonces es muy peligroso. En general se exige, no en todas partes, pero se está comenzando a popularizar la exigencia de un valor mínimo de macrotextura. Por otro lado, tampoco es bueno tener un valor extremadamente alto de macrotextura, porque, por decirlo de una manera, esa textura muy alta va a comerse los neumáticos, va a consumir rápidamente la vida de los neumáticos. Entonces, entre 1 y 2 milímetros es algo habitual para la macrotextura. Olvidé decir que en asfalto se obtiene a través de los agregados, pero en hormigón, en concreto, se fabrica la macrotextura con diferentes métodos. Eso era de la macro, ahora de la microtextura. La microtextura afecta a la adherencia del neumático. Entonces, cuando el neumático pasa sobre cada una de estas piedrecitas y está intentando frenar, la piedrecita ayuda, si es que tiene microtextura, a frenarla. Pero si no la tiene, entonces esa adherencia es menor y la distancia de frenado aumenta. Para medir la macrotextura hay diferentes tipos de aparatos.
Por un lado, se puede utilizar los perfilómetros láser muy similares al que yo mostré antes para el IRI, solamente que hay que utilizar sensores más rápidos para poder conocer cada 1 milímetro cómo está el perfil de elevaciones. Pero hay aparatos que son para uso puntual. Este es un aparato fabricado, el que está a la izquierda, fabricado en Estados Unidos. El otro de arriba es fabricado en Alemania. Y el de abajo, la imagen más chiquitita, también es fabricado en Estados Unidos. Estos equipos son todos también láser, pero significa que hay que dejarlo en un lugar del pavimento, esperar unos pocos segundos para que tome las lecturas y luego trasladarlo al siguiente punto. Es decir, entregan mediciones puntuales de la macrotextura. Con los perfilómetros láser, como los que se usan para el IRI, uno puede obtener mediciones continuas de la macrotextura. También se puede obtener la profundidad de la macrotextura a través de métodos volumétricos, algo que se conoce como el ensayo de la mancha de arena o el parche de arena, que es otra traducción. En pavimentos aeroportuarios hay otro método volumétrico que involucra el uso de grasa, un volumen conocido que se distribuye, y a lo mismo con el ensayo de la mancha de arena, al conocer el volumen y distribuirlo por la superficie del pavimento, si medimos esa área, podemos deducir cuánto es la profundidad promedio de la macrotextura. Pero esa profundidad promedio de la macrotextura por métodos volumétricos está actualmente siendo desplazada por otro indicador que se llama el MPD. MPD es la sigla en inglés de Mean Profile Depth, o profundidad media del perfil, que se puede obtener de manera puntual con los equipos que recién mostré, o de manera continua con un perfilómetro láser de alto rendimiento, pero que debe tener un sensor especial para poder obtener el perfil cada 1 milímetro. Entonces, para medir la textura están estos tres métodos, o volumétrico, o con láser puntual, o con láser de manera continua. Para poder obtener la textura adecuada, primero, la microtextura, hay que seleccionar los agregados. Y para ser bien honesto, en los proyectos de construcción de caminos, la disponibilidad de áridos es siempre un problema. Entonces, no siempre tenemos la libertad de elegir áridos que tengan mejor textura. Tenemos que verificar áridos que cumplan todos los parámetros y que estén lo más cerca o disponibles posible para el proyecto. Para conseguir la macrotextura, como decía yo hace un minuto atrás, en asfalto controlamos la granulometría, es decir, los tamaños de las partículas, y en el concreto hacemos texturado en fresco. Podemos hacer una textura longitudinal o transversal, y a este respecto hay mucha polémica. Hay algunas agencias viales que exigen texturado transversal, hay otras que permiten longitudinal, y hay toda una polémica al respecto, cómo hacer ese texturado del pavimento rígido. Se puede utilizar para la textura superficial arrastrar un material, arrastrar algo que se conoce aquí como arpillera, o en inglés el burlap drag, o con cepillos plásticos, cepillos metálicos. Entonces hay diferentes formas de conseguir la textura. Pasando ahora al tercer aspecto o indicador del que quiero hablar, está la fricción. Para evaluar la fricción, algo que también se llama resistencia al deslizamiento, existen diferentes tipos de equipos. Hay con una rueda en ángulo, está un péndulo, hay unos carritos livianos de diferentes marcas o fabricantes, rueda bloqueada, y hay un medidor, el TU, del cual voy a hablar un poco más. Este equipo, este camión que aparece aquí, tiene el nombre del Scream. Fue desarrollado en Inglaterra y es muy común en muchas partes del mundo. Lleva una rueda en un ángulo, entonces cuando el camión avanza, esa rueda es parcialmente arrastrada hacia el lado. Y la fuerza que mide es la fuerza de la fricción, y con eso se calcula el coeficiente de fricción. Pero hay que entender que esto no es perfectamente longitudinal, sino que va en un ángulo. Otro equipo muy conocido es el péndulo británico, que permite hacer mediciones puntuales. Se utiliza para evaluar el pavimento, también se utiliza para evaluar cómo es la fricción en las pinturas de demarcación vial. Pero este equipo no tiene muy buen prestigio porque las mediciones no son del todo objetivas.
Por un lado depende del operador, hay un proceso de colocación de este equipo, regular la altura, y entonces diferentes operadores con el mismo equipo en el mismo pavimento obtienen resultados un poco distintos. Además, está ampliamente documentado que este equipo es sensible a la temperatura, a la cantidad de agua que se aplica y a la goma, aquí está mal escrito, a la goma que se utiliza en el patín. Entonces, este equipo no tiene muy buen prestigio, pero es de relativamente bajo costo, entonces se sigue utilizando. Los carritos livianos, me refiero a Grip Tester y Mew Meter, que son equipos que están muy difundidos en Latinoamérica, pero que adolecen de un gran problema, que son livianos. Eso significa que cuando están midiendo en un camino irregular, van rebotando, y al rebotar no son capaces de aplicar la fuerza vertical necesaria para poder calcular bien el coeficiente de fricción. Entonces, estos carritos, si bien es cierto, se utilizan ampliamente, no son adecuados para tener mediciones confiables. Justamente por lo que yo decía, de que al rebotar, la carga vertical es variable, puede ser muy pequeña y el cálculo del coeficiente de fricción se obtiene haciendo fuerza de fricción en la interfaz de la rueda con el pavimento, dividido por la fuerza normal o vertical que tiene que ver con el peso del vehículo. Entonces, si nos imaginamos un camino con un IRI que no sea tan bajo, un IRI relativamente alto, hace que estos carritos vayan rebotando y cuando rebotan, en algún momento aplican carga sobre el pavimento, pero en otros momentos están como volando o elevados o aplicando muy poca carga vertical. Entonces no pueden medir bien. En Estados Unidos y en algunos otros países se utiliza un equipo de medición de fricción de rueda completamente bloqueada. Es decir, cuando se activa la medición con este equipo que aparece en la fotografía, comienza a ser arrastrada en el pavimento. ¿Ya? Como el frenado de la rueda no es instantáneo, comienza girando libremente, luego va disminuyendo cuánto gira y es arrastrada parcialmente y al final de la medición es arrastrada completamente. Entonces nos permite conocer estas curvas de cómo es la fricción en cada nivel de deslizamiento de la rueda. Pero con vehículos que tienen frenos ABS, que en la actualidad son casi todos, no tiene sentido hacer mediciones con rueda completamente bloqueada y por eso se utilizan ruedas parcialmente bloqueadas. Este equipo es el que usamos en nuestra compañía, se llama el TWO, Traction Watcher One. Es fabricado en Noruega y no es arrastrado por el vehículo, sino que va colgado más o menos del parachoques. Entonces, con un actuador eléctrico empuja hacia abajo. Eso permite mantener siempre la fuerza vertical. Y es un equipo que mide con la rueda parcialmente bloqueada. Aquí hay un detalle. Entonces, en la fotografía de la derecha se ve que el equipo va sujeto a una viga y ahí está en la posición elevada, no está midiendo, pero desde el computador uno controla y envía la señal para que el equipo se ponga a medir. Este equipo tiene la más alta repetibilidad del mercado, eso es lo que han observado en los últimos estudios que hacen de comparación de equipos en Europa. Se solían hacer estos estudios de comparación en Estados Unidos, pero hace un tiempo que ya no se están haciendo en Estados Unidos. Entonces Europa ha hecho comparaciones y este equipo, el TWO, tiene la más alta repetibilidad. Además de ser muy práctico porque se puede trasladar e instalar en cualquier vehículo. Voy a volver una lámina atrás. Lo que se ve en la fotografía de la derecha es un estanque de agua inflable, es decir, se puede doblar pequeñito, trasladar, viajar en un avión con el equipo, llegar a destino, instalar el medidor de fricción, llenar el estanque de agua y ponerse a medir. Entonces tiene unas ventajas adicionales que se suman a esto de que tiene una altísima repetibilidad. El siguiente tema es el tema del ruido, el ruido de las carreteras. El ruido en general de los caminos se ha vuelto un tema de mucha discusión
en países más desarrollados. Los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, ponen mucha atención a los tipos de pavimento, de manera de que los pavimentos que instalan, que se construyen, sean del tipo silencioso. Aquí hay que hacer una aclaración, no es que el pavimento en sí sea ruidoso o silencioso, sino que cuando los vehículos pasan y las ruedas están en contacto con el pavimento a relativamente altas velocidades, entonces generan ruido. Y se ha vuelto un factor decisivo en qué tipo de pavimentos sí se construyen. Lo que se intenta hacer es proteger a la población de los niveles de ruido del tránsito. En Europa, además de los esfuerzos por hacer pavimentos que emitan menos ruido, también se ha trabajado en los neumáticos, en las llantas, las ruedas, ¿ya? Incluso se hace una clasificación, si se ve la imagen en colores que está a la izquierda abajo, cómo es cada neumático en términos de eficiencia de combustible, cómo es para manejar en pavimento mojado y cómo es en términos de emisiones de ruido. Está estandarizado y la idea es que los compradores de neumáticos elijan los más silenciosos. Para hacer las mediciones del nivel de ruido, existen dos métodos principales, pero yo estoy mucho más a favor de este método que se llama el OPSI, que lo estamos usando aquí en Chile, también se está utilizando mucho en Estados Unidos y cada vez en más países. OPSI viene de la sigla On-Board Sound Intensity, o intensidad del sonido que se mide en el vehículo. En términos simples, colocamos micrófonos en la rueda y podemos medir entonces cuánto ruido se emite desde ahí, la interfaz, donde la rueda toca el pavimento. Se puede instrumentar equipos o vehículos con estos micrófonos. En este caso, el vehículo tiene adelante un perfilómetro láser y en la rueda trasera un medidor de ruido. Algunos otros detalles de los micrófonos. Aquí instalado en Chile con las mediciones que hemos estado haciendo. Y bueno, con estas mediciones se procesan diferentes tipos de resultados. Uno es la presión sonora o el ruido en general en todas las direcciones, la intensidad del sonido, que es el ruido directamente emitido de la rueda hacia afuera del vehículo, y uno conoce entonces el nivel de decibeles o la intensidad total y el tono, lo que se llama el contenido espectral, si los ruidos son predominantemente más bajos o más altos. Entonces la frecuencia del sonido y el nivel de decibeles es lo que nos permite comparar un pavimento versus otro. Y para terminar, dado que esta charla era de superficie de carretera, quería mencionar algo que aún no está siendo controlado, hasta donde yo sé, en ninguna parte del mundo. Es algo que está todavía a nivel experimental, pero que tiene que ver con la reflectancia de la luz solar, algo que se llama el albedo en español. Eso es cuánta radiación solar se refleja y lo que no se refleja es lo que se absorbe. Entonces, pavimentos que absorben mucha energía solar se calientan y se mantienen a más altas temperaturas. Entonces, ciudades que están pavimentadas con mucho pavimento de asfalto acumulan calor durante el día y en la noche se mantienen más calurosas que en los entornos no pavimentados, lo cual exige la utilización de aire acondicionado y otro consumo de energía que atentan contra la sustentabilidad. Entonces hay esfuerzo por elegir superficies que tengan un nivel de reflectancia más alta. Esta fotografía del lado derecho es un anuncio en una revista donde decía que la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, estaba pintando sus pavimentos oscuros de colores más claros para aumentar la reflectividad, es decir, aumentar el albedo y así reducir las temperaturas en la ciudad. Pero todavía está en desarrollo los métodos de medición y, como decía yo, hasta ahora no sé de ninguna agencia vial en ninguna parte del mundo que esté exigiendo esto. Pero probablemente en algunos años más sí va a comenzar a medirse y a exigirse. Para cerrar ahora mi presentación, solamente hacer un resumen de qué fue lo que hablamos.
Comenzamos hablando de qué es lo que esperamos de las superficies de carretera. Queremos que sean duraderas, que duren en la misma condición en que comenzaron y que comiencen su vida con buenos indicadores. Hablamos también del IRI, por qué es tan importante, cómo se mide y cómo se puede adaptar sensores que están recién apareciendo en el mercado hace un par de años atrás a las máquinas pavimentadoras, tanto de asfalto como de hormigón, para que el camino quede construido con el IRI más bajo que se pueda. Luego hablamos de la microtextura y la macrotextura. No mencioné, pero voy a decirlo ahora, la textura afecta a varias cosas. La macrotextura afecta al nivel de ruido, afecta al nivel de frenado, afecta a algo que se llama en inglés el splash and spray o las gotitas que se levantan de las ruedas en días de lluvia. Entonces la macrotextura es un factor muy importante que se está controlando. Yo sé que allá en Perú se exige niveles de macrotextura al menos para las concesiones. Ocitran así lo hace. Luego hablamos de fricción, los diferentes tipos de equipos. La fricción es fundamental desde el punto de vista de la seguridad vial. Un pavimento con bajo coeficiente de fricción impide que los vehículos puedan frenar en una corta distancia y no permite mantener la dirección. Se pueden salir del camino si es que el camino no ofrece suficiente agarre. Hablamos también del ruido, muy brevemente, del cómo se puede medir con micrófonos. Es cierto que el tema del ruido corresponde más bien a sociedades que están más avanzadas, que ya tienen resuelto los temas de seguridad y durabilidad, pero es algo que está llegando. Aquí en Chile el manual de carreteras está empezando a estudiar el tema para incorporarlo como un posible indicador de condición del pavimento en el futuro. Hasta ahora las mediciones que en mi compañía hemos hecho han sido experimentales, tanto para empresas concesionarias que aplican diferentes tipos de pavimento o soluciones y querían saber los niveles de ruido, como para empresas que proveen servicios de retexturado de pavimento y poder comparar cómo estaba antes y después de los tratamientos. Y finalmente hablamos un poquito de la reflectancia, esto de cuánta energía solar absorbe el pavimento y queremos que absorba muy poco y refleje mucho. Y con eso cierro mi presentación y quedo disponible ahora para responder si es que hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero PhD Erwin Kohler, por su gran presentación. Como ya se tiene programado, vamos a pasar a las preguntas que mandaron al interno. La primera pregunta dice: muy buenas tardes, PhD Erwin Kohler. Mi pregunta es, si quisiera seguir una investigación en lo que es el albedo para pavimentos, ¿qué maestría me recomendarías? ¿Qué maestría? Si usted sabe si existe alguna maestría relacionada al tema de hoy. Eh, a ver, para responder esa pregunta, creo que es mejor explicar que en muchas universidades que ofrecen la carrera de ingeniería civil, el tema de infraestructura de transporte ha ido cobrando importancia. Es decir, hay programas de ingeniería civil que ofrecen maestrías en pavimentos aeroportuarios, pavimentos camineros. Y no me atrevería a recomendar ninguna en particular. Yo estudié en la Universidad de Illinois y ahí hay un equipo de profesores que trabajan con muchos estudiantes de posgrado. Ellos han hecho investigación en el tema de albedo, la Universidad de California, pero en Sudamérica muchas universidades en cada país tienen programas de ingeniería de pavimentos dentro de la carrera de ingeniería civil. Y estoy seguro que los profesores que están a cargo de esos programas de ingeniería de pavimento eh, se interesarían en este tema. Hay publicaciones existentes, hay investigaciones realizadas en los últimos años, y si hay alguien que quiera cursar una maestría, mi sugerencia sería proponerle al profesor en la universidad que tenga relativamente cercana al lugar en donde vive,
para poder investigar. Es muy interesante, aprovecho de agregar que en mi compañía tenemos intención de desarrollar equipos para la medición continua del albedo. Nosotros ya fabricamos otros equipos, perfilómetros láser y deflectómetros para evaluación estructural, pero este es un área que creo que va a cobrar importancia en el futuro. Hay mucho que investigar todavía, así que a quien haya hecho la pregunta, sí, es buena idea continuar, encontrar un profesor que quiera hacerlo, pero no me atrevo a responder en particular en qué maestría, en qué programa de maestría involucrarse. Igual pueden hacerme preguntas en privado luego y yo puedo contar un poco más. Muchas gracias por esta apertura, ingeniero. Continuamos con la segunda pregunta. Dice, ingeniero, buenas tardes, muy buena ponencia. Tengo una consulta. ¿Cuánto se considera un IRI bueno en carreteras? Además, ¿con qué frecuencia debe medirse para el mantenimiento de las vías? Además, ¿cuáles son las causas más frecuentes de un IRI alto y qué soluciones rápidas deben adoptarse para disminuir su valor? Ok, 4 preguntas en una. Una. Eh, a lo primero, ¿qué niveles de IRI son aceptables? En realidad las especificaciones varían de un lugar a otro, pero en general se habla de que un IRI 2 metros por kilómetro o 2,5 metros por kilómetro es un pavimento bueno. No recuerdo cuánto es las especificaciones de Ocitran en los contratos de concesión en el Perú, pero puedo decir que aquí en Chile, por ejemplo, controlamos para pavimentos nuevos que el IRI medido como 1 kilómetro no exceda 2. Es decir, si el IRI excede 2,0 metros por kilómetro, el contratista recibe una multa o debe corregirlo. También se controla el IRI cada 200 metros y ahí el umbral máximo es 2,8. Yo sé que en países de Europa exigen IRI de 1,8 o 1,7, 1,6. Lo mejor que a mí me ha tocado medir son IRI de 0,6 y lo he encontrado tanto en pavimentos de hormigón como de asfalto. Eh, para las concesiones aquí en Chile, el IRI máximo es 3,5 que se les acepta, pero un IRI 3,5 ya se siente algo incómodo. También hay que diferenciar en el tipo de infraestructura. Si son carreteras de alta velocidad de 120 kilómetros por hora, el IRI se siente más. Entonces hay que ser más exigente. Pero en pavimentos de ciudad, donde en cada cuadra hay un semáforo y las velocidades nunca exceden los 40 o 50 kilómetros por hora, un IRI aceptable podría ser 4 o 4,5. Y de hecho muchas ciudades tienen esos niveles de IRI, pero no afligen a las personas o no le afectan porque a esas bajas velocidades no es un problema. Entonces, algunas especificaciones de algunos países diferencian para carreteras de acceso controlado, carreteras o vialidad intermedia, diferentes umbrales de IRI. La segunda pregunta creo que era, si me ayudas. Sí, la segunda pregunta, ingeniero, ¿con qué frecuencia debe medirse para el mantenimiento de las vías? Eso depende de en qué etapa de la vida del pavimento estamos. Si está recién construido, uno esperaría que no cambie en el primer año o en los primeros 2 años. Entonces, mediciones anuales o cada 2 años estaría bien para pavimentos recientes. Pero si estamos más avanzados en la vida del pavimento, puede estar experimentando grandes deterioros y el IRI, cuando el IRI es alto, se va haciendo más alto más rápidamente, porque ocurre un fenómeno que se llama de cargas dinámicas. Eso quiere decir que los camiones, si el IRI está bajo, van parejito, pero si el IRI es más alto, hace que los camiones suban y bajen. Entonces, cuando el camión se levanta, está pesando un poco menos, afecta menos al pavimento, pero luego de que se levanta y baja por las irregularidades, aplica una carga vertical que es más grande que la del peso normal. Entonces, un IRI alto se deteriora mucho más rápido. Entonces, en general, para niveles de control de red, mediciones anuales o cada 2 años está bien. La tercera pregunta era, ¿cómo corregirlo? ¿Cómo solucionar los problemas de IRI? ¿O esa es la cuarta? Esa es la cuarta pregunta, ingeniero. La tercera dice,
¿Cuáles son las causas más frecuentes de un IRI alto? Ok. Las causas más frecuentes del IRI alto, aunque parezca extraño, tiene que ver con la compactación de las capas inferiores. Si la subrasante no queda bien compactada o queda compactada de manera no homogénea, entonces con los efectos de las cargas de tráfico se va a ir compactando en algunas partes sí y en otras partes no. Donde había quedado bien compactada ya no va a sufrir compactación adicional por el tráfico. Entonces eso lleva a asentamientos diferenciales que terminan en problemas de agüellamiento y problemas de IRI. Entonces, si queremos que el IRI permanezca igual en el tiempo, hay que compactar las capas inferiores. Ahora, también es posible que las capas superiores fallen. Si es pavimento rígido, cuando las losas se agrietan y tienen movimiento, eso va a llevar a un IRI alto. Y lo mismo en el asfalto. Si la mezcla tiene baja estabilidad, se puede deformar. Pero el mayor factor que influye en el aumento del IRI son las capas inferiores. Y la última, ahora sí, la de cómo repararlo, va a Exactamente. depender de qué tipo de pavimento estamos hablando. Pavimentos asfálticos, se puede colocar una capa de nivelación y un recapado o una sobrecapa y con eso corregirlo. Se puede hacer un microfresado y una capa delgada. Esas son principalmente las soluciones para pavimentos asfálticos. Para pavimentos rígidos existe una técnica que a mí me gusta mucho, y de nuevo, no es mi intención hacer publicidad a quienes ofrecen este servicio, pero el cepillado con diamante, algo que en inglés se llama el diamond grinding, son máquinas bastante largas que llevan un tambor con unos discos con diamante que corrigen las diferencias de elevación en el perfil, entonces restablecen el IRI. Además tiene otra ventaja porque reducen el ruido y mejoran la fricción. El cepillado con diamante es una muy buena técnica para reducir. Lo que a mí me ha tocado ver en muchos países, sí, cuando un pavimento rígido tiene problemas de IRI, en lugar de recaparlo, ponerle una capa encima, se corrige usando esta técnica del cepillado. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. A continuación, la siguiente pregunta de Pedro Emilio Monja Ruiz. Dice, ¿cuál es el instrumento de mayor confiabilidad para la obtención del IRI? Ya que, como se sabe, hay muchos instrumentos, inclusive se puede medir con un smartphone naturalmente, buscando optimizar costos y conseguir buenos resultados. Sí, una muy buena pregunta. Voy a partir la respuesta diciendo que existe una clasificación que hizo el Banco Mundial poco tiempo después de desarrollar el concepto del IRI, que habla de las clases de instrumentos o la clase de formas de determinar el IRI. Tiene 4 niveles. Un instrumento clase 1 para medir el IRI es algo que mide el perfil y lo mide con muy alta precisión, tanto en la elevación como en la distancia. Un clase 2 también mide el perfil de elevaciones, pero con un poco menos de precisión. Luego vienen los equipos clase 3. Clase 3 es algo que no mide el perfil, pero sí mide algo que se puede relacionar matemáticamente con el IRI. En esta categoría de clase 3 están las mediciones con un teléfono que tenga acelerómetros en su interior, o mediciones tipo respuesta, e incluso el aparato que se llama el Merlin, que yo sé que es muy común en Perú, también es un clase 3, porque no mide directamente las elevaciones del perfil, sino que mide algo similar que luego se relaciona matemáticamente. Y un clase 4, aunque le genere risas a algunos, es medir sin instrumentos. Es una persona que conoce del tema del IRI y está experimentado, que al recorrer el camino puede hacer una estimación informada de cuánto es el IRI. Entonces, ¿cuál es el mejor método de medición? Tenemos que decir, bueno, si queremos precisión, es un instrumento clase 1 del Banco Mundial. Y dentro de esos, los inclinómetros son los de más alta precisión. En esa familia de inclinómetros está el Surpro que yo mostré, pero también está el Dipstick, que es un equipo que existe hace más de 25 años,
que va pivotando, es decir, que uno lo hace caminar sobre la superficie y mide la inclinación entre puntos separados a una distancia fija. Entonces obtiene un perfil de elevaciones muy, muy preciso, equivalente a lo que obtendría un topógrafo, pero con un poco más alto rendimiento. Pero cuando hay que hacer evaluaciones de cientos de kilómetros, un inclinómetro no es adecuado y toca hacer mediciones con perfilómetros láser. Un perfilómetro láser que está en buenas condiciones y que está operado adecuadamente, mide el IRI clase 1 muy bien, pero es cierto, son más costosos. Ahora, respecto a eso del costo, un perfilómetro láser se compone de 3 sensores: el láser, el acelerómetro y un medidor de distancia. Solía ser muy caro el componente que se llama acelerómetro, pero los acelerómetros son los mismos que están incorporados ahora en la tecnología de los drones. Entonces ahora, al fabricar perfilómetros, podemos utilizar acelerómetros de más bajo costo y que tienen mejor desempeño. Entonces el precio de los perfilómetros láser ha ido bajando. Pero de nuevo, la respuesta es bien amplia porque depende qué es lo que uno quiere utilizar. Si la pregunta iba orientada a utilizar o no un teléfono para el IRI, eso es una medición clase 3 y que en realidad la precisión no es muy alta. Si se puede calibrar el teléfono versus a un IRI medido y no cambian las condiciones mecánicas del vehículo, entonces se podría utilizar el teléfono, pero no es tan fácil. Gracias, ingeniero, por la respuesta. A continuación tenemos, ¿el rejuvenecedor de asfalto ayuda a ocultar el ruido y a la reflexión UV? Los rejuvenecedores de asfalto, hay que distinguir. Los rejuvenecedores por sí mismos lo que hacen es aportar a la mezcla asfáltica para restablecerle la flexibilidad. Ese es su propósito. Hay rejuvenecedores que además son sellos asfálticos, es decir, que protegen la superficie de los rayos ultravioleta y de la oxidación. Pero en general, y esto es paradójico, los fabricantes de sellos asfálticos tratan de hacerlo de color negro, oscuro, porque da la sensación de pavimento nuevo. Pero al ser de color negro, reflejan menos la luz, absorben. Entonces no ayudan a reducir este problema del calentamiento de los pavimentos con los rejuvenecedores. Y respecto al ruido, no, tampoco contribuyen al ruido. Me ha tocado ver casos donde han aplicado estos sellos asfálticos tipo rejuvenecedores en mezclas tipo SMA, el Stone Mastic Asphalt, que son mezclas silenciosas, pero aplicarle un sello se cierran los poros y ya no son tan silenciosas. Entonces se logra el efecto contrario a la reducción de ruido. Entonces, rejuvenecedores son para contrarrestar los problemas de oxidación de la mezcla, restablecer la flexibilidad y hacer que se postergue la aparición y la progresión de grietas, pero no para el ruido ni para el albedo. Muchas gracias por el aporte, ingeniero. Y como última pregunta tenemos, ¿qué se debe hacer cuando en tramos de concesiones te piden llegar a un IRI inicial de 2? Sabiendo que existen tramos de montaña, ¿cómo se debe abarcar el problema? Ok, buena pregunta. La solución a eso es hacer el cálculo del IRI teórico. Así le llamamos aquí, en otras partes tiene otros nombres, pero es utilizando los planos del proyecto y la rasante, es decir, el perfil de elevaciones que se espera obtener, teniendo en cuenta las curvas verticales, las curvas horizontales con su desarrollo peralte, uno puede calcular el IRI que tendría ese camino si el pavimento se construye perfecto. Luego a ese IRI teórico se le agrega el IRI de construcción, pero uno puede argumentar contra la supervisión o el mandante del proyecto: mira, este camino que tiene curvas cerradas con desarrollos de peralte muy rápidos, no importa cómo pavimentemos, el IRI ya va a exceder el 1 o algo así, y el pavimento no lo podemos construir con un IRI mejor que 1, entonces el resultante va a ser un IRI superior a 2. Esa es la manera de explicar, pero no hay nada que el pavimentador o la empresa contratista pueda hacer
para reducir el IRI si el diseño geométrico del camino ya tiene una rasante cuyo IRI propio, intrínseco, es alto. Ahora, en general, eso sirve para escudarse en los contratistas y decir, oh, no, aquí no deberían aplicarme multa, pero es una pelea constante. Existen maneras de pavimentar con IRI bajo y, en mi opinión, aunque me eche encima a algunos contratistas, está bien que las exigencias se mantengan porque eso fuerza a la industria, a los contratistas de pavimentación a ir mejorando. Y las ventajas de un IRI inicial bajo son muy grandes. Quisiera mencionar el caso de Uruguay. No sé si hay gente aquí participando desde el Uruguay, pero hay un programa de incentivos de parte de la Dirección Nacional de Vialidad de premiar a las constructoras que obtienen un IRI más bajo que un cierto valor. Entonces, Vialidad espera un resultado de IRI. Si el contratista lo hace más mal, le aplican multa. Si el contratista lo hace mejor, le dan premios. Aumenta el pago, le pagan más si el IRI es bajo. Y eso ha generado que la industria de pavimentación en Uruguay esté muy preocupado y estén consiguiendo IRIs muy bajos. Es un buen ejemplo a cómo hacerlo. También aquí en Chile se está estudiando el apretar o rigidizar los niveles de IRI inicial. Y es posible que en los próximos años los IRI de construcción, que actualmente, como yo decía, es un 2, sea más bajo, pero todavía está en proceso de consulta y de evaluación. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero, y por toda la gran exposición que nos dio el día de hoy. Nos ha servido de mucho y ha contribuido a la formación de todos los profesionales presentes. Agradecemos también de igual manera a los organizadores y responsables de este evento. Estamos hablando del Instituto de Especialización en Construcción y Vialidad, IDEC-Vial, y al capítulo de investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL. De igual forma, invitamos al público presente a los diversos simposios que se desarrollarán en esta edición de la Expo Convial. Sin más que añadir, damos por culminada esta ponencia y continuaremos con la siguiente. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Contribuyendo al progreso de la gran región Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del Grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural que se obtiene de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad, permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima, y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental.
En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú.